Paz a vosotros, hermanos. Para este sábado 25 de marzo, el tema que nos ocupa lleva por título "Y edificó Noé un altar a Jehová". La cita base se encuentra en Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Objetivo: entender que somos templos del Dios viviente. Construyamos pues un altar interno a través de alabanzas, oraciones y obras de bondad. Hermanos, el tema es hermoso. Hace referencia a Noé, cuando por fin las aguas del diluvio descendieron y la tierra se secó, y ya era posible que Noé pudiese andar nuevamente sobre la tierra. Noé desciende del arca, la puerta se abre y Noé desciende del arca, y la bendición de Dios es grande para con él. ¿Cómo se responde? ¿O cómo va a responder Noé ante la tan inmensa misericordia de Dios? ¿Qué puede hacer en este caso un simple ser mortal que Dios le dio la oportunidad de tener la vida y de poderse multiplicar y de poder dar esperanza a esta tierra? ¿Cómo se responde ante tan grande misericordia? Decía el salmista allá en el Salmo 116, en su versículo número 12: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré a Jehová? ¿Qué voy a hacer ahora? Y esta parte es importante y muy interesante en la reacción que tiene Noé al bajar del arca. Me recuerda mucho a aquellos leprosos, 10 leprosos que se acercaron al Señor Jesús en busca de sanidad, y cómo nuestro Señor Jesucristo los sana milagrosamente a todos ellos, y al momento de verse sanados, 9 de ellos corren y se apresuran. Yo no sé, quizá para ir a encontrarse con su familia, con sus seres queridos que de tiempo no habían visto, para poder estar con ellos y reencontrarse y verse que están sanados y darles la noticia hermosa y la alegría grande que embargó su corazón por todo. Sin embargo, aquel que no era del pueblo de Dios, al verse sanado, regresó al Señor Jesús, se tira a sus pies y le agradece. Esa historia es hermosa porque nos deja ver una parte importante que el ser humano debe tener después de haber recibido de una manera tan hermosa la misericordia de Dios. Noé supo qué hacer. Noé buscó la manera de agradecerle a Dios, y su primer labor al bajar del arca no fue construir una casa, no fue buscar quizá un buen lugar, un buen paraje en donde iban a habitar. Su interés y su preocupación al bajar del arca era hacer un altar. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué voy a hacer con él? ¿De qué manera voy a responderle a mi Dios? Y esto es lo que Noé hizo. Y esa es la forma, hermanos, en lo que la palabra de Dios nos da una enseñanza muy especial de aquel hombre llamado Noé. Noé, hermanos, no solo aprendió a edificar un arca, sino que también supo edificar un altar. Y esta es la parte, hermanos, preciosa de la palabra de nuestro Dios. Cómo nuestro Dios, a través de la enseñanza de su palabra, nos muestra esta parte hermosa de aquel varón llamado Noé. El arca le fue ordenada, el altar no. El altar fue algo nacido de su corazón. Él sintió la necesidad de edificarlo para de alguna manera entregar aquel holocausto a Dios, aquella ofrenda
y que fuese el gesto de gratitud para con nuestro Dios por todo lo que Dios había hecho con Noé. Y esto es lo que vemos dentro de la palabra de nuestro Dios, y es lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Pero ese texto base que tenemos en Génesis 8:20 nos deja ver más todavía. Aparte de esto que ya estamos hablando y de esa hermosa combinación que hay en este ser humano llamado Noé, porque no solamente hay en él obediencia y temor en el momento en que él edifica el arca y obedece al pie de la letra todo lo que nuestro Dios le manda, le ordena, sino que también en Noé hay humillación y gratitud. Y qué bonito es cuando hablamos de obediencia y de humillación, cuando hablamos de temor y de gratitud. Cuando hablamos de esto, hermanos, estamos hablando de un hombre completo. Perfecto fue en sus generaciones, dice la palabra, y esa perfección se debe a que en él existían todas las virtudes especiales que deben existir en un ser humano que está ligado o unido a nuestro Dios. Pero les decía que este texto tiene más profundidad todavía. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová. Y luego dice, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. De todo. La palabra todo en esta parte nos da a entender, hermanos, lo completo que fue aquel holocausto. Noé entendió que cuando Dios dijo de 7 en 7, había un propósito divino detrás de aquellos animales que iban entrando al arca. Y el propósito divino lo entendió Noé. No fue necesario que Dios se lo explicara. ¿Por qué? Porque al estar ligado con nuestro Dios, decía en una ocasión el apóstol Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el hecho de llegar, hermanos, a pensar de esta manera, hermanos, nos deja ver cómo Noé estaba en completa comunicación y en completa armonía con nuestro Dios. No escatimó en la ofrenda de todo animal limpio y de toda ave limpia. No pensó él que al sacrificarlas estaba restando esperanza de vida a la tierra. No lo pensó así. Pensó por el contrario, que era preciso hacerlo para que la bendición de Dios llegara. Y creo que no pensó en bendición, más pensó en agradecerle a Dios por lo que Dios había hecho con él. Y de todo, y esta palabra todo nos debe de enseñar mucho en cómo debemos de ser nosotros en entrega a nuestro Dios cuando nosotros nos acercamos a Él. Pero luego dice este mismo texto que entre todos los animales que había, solo tomó los limpios, porque la ofrenda a Dios debe ser una ofrenda pura, una ofrenda limpia, una ofrenda que agrade a sus ojos. De allí, hermanos, que aquel holocausto, al ser entregado en aquel altar para nuestro Dios, en las alturas Dios percibe olor de suavidad. Considero y entiendo de manera clara que la fe de aquel hombre es lo que le dio el sabor a aquellos holocaustos delante de Dios. La fe de Noé fue la que proporcionó ese grato aroma ante nuestro Dios. Y nuestro Dios en aquel momento determina algo hermoso para la humanidad: no destruir más la tierra con agua, entendiendo que el hombre desde su juventud su corazón es malo y promete no hacerlo, y ese pacto se hace con Noé en aquel momento.
Qué hermoso es ver esta parte, hermanos, porque entonces entendemos que aquel holocausto cambió la forma de ver de Dios hacia la humanidad. Y hermanos, aquel pacto ha ayudado hasta el día de hoy. Y gracias a esas misericordias por un solo hombre que supo dar una ofrenda total y completa y limpia, es que nosotros tenemos la oportunidad también de estar ante la presencia de nuestro Dios. Fíjense qué maravilloso es un solo texto y hasta dónde nos remonta la palabra de nuestro Dios cuando la entendemos a profundidad. Y entonces dice la palabra, conforme al objetivo que se nos marca, Romanos capítulo 12, en su versículo número 1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y es algo importante dentro de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo debemos presentarnos a Dios? Debo decir que a Noé nadie le rogó, como el apóstol Pablo ruega. Sin embargo, sí se da a entender dentro de este citado de Romanos la parte importante, hermanos, que nuestro sacrificio ahora ya no es de animales, sino que ahora somos nosotros los que debemos de presentarnos a Dios en sacrificio vivo, pero que este sacrificio debe ser un sacrificio santo y agradable a Dios. De tal forma, hermanos, que sepamos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces no nos preocupamos mucho por el holocausto y hacemos lo que Caín, que quizá, hermanos, escogemos de lo que conocemos que es. Cantamos un himno, llegamos a la iglesia, hacemos oraciones, pero no le damos el interés verdadero a las cosas de Dios. Solamente hacemos los holocaustos por hacerlos. Dice Isaías capítulo 1 que nuestro Dios se fastidió de los holocaustos y los sacrificios del pueblo de Israel, que ya no los quería, le eran abominación, se había fastidiado de todo lo que el pueblo de Israel hacía. El libro de los Hebreos nos menciona que el problema es que todo aquello lo hicieron sin mezclar fe. Muchas veces nosotros actuamos por rutina y hacemos las cosas de forma rutinaria, que llegó el sábado y nos arreglamos y quizás estábamos haciendo corajes en el camino y llegamos a la casa de Dios, pero lo hacemos por costumbre, lo hacemos por rutina, lo hacemos por hacerlo simplemente. Muchas veces se ve que en la casa de Dios se está entonando un himno, se está haciendo una alabanza a Dios, pero no hay la concentración. Los que estamos dentro, quizá estamos platicando con el de al lado, estamos viendo lo que hace el de enfrente, pero no estamos concentrados a lo que estamos haciendo. Decía en una ocasión nuestro Dios a un profeta: ven y te voy a enseñar lo que hacen allá adentro los sacerdotes. Y lo lleva al interior y le enseña las abominaciones que aquellos hacían. Porque cuando algo no lo hacemos de manera correcta, para Dios es abominación. Y debemos de dar una entrega total de nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Debemos dar una ofrenda limpia, santa, pura y sincera en todo lo que nosotros tenemos que hacer. Creo que así como a Noé, también a nosotros Dios nos ha bendecido grandemente al rescatarnos del mundo en el que estábamos. Y si esa arca la quisiéramos comparar en nuestros tiempos con el Evangelio, con la salvación de Jesucristo, hermanos, también nosotros hemos sido introducidos al arca. Creo que tenemos muchos motivos por los cuales debemos alabar
y engrandecer el nombre de nuestro Dios y entregarle a Dios, hermanos, un buen holocausto, una buena ofrenda espiritual que nuestro Dios reciba con agrado. Primera de Pedro, capítulo 2, en su versículo número 5, dice así la palabra de nuestro Dios: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Así como aquellos holocaustos se formaban de piedra o de piedras que se iban colocando una a una para formar aquel altar a nuestro Dios. Así ahora nosotros, dice el apóstol Pedro, como piedras vivas, debemos de edificar esa casa espiritual en la que ofrezcamos sacrificios espirituales que agraden a nuestro Dios. Ahora nuestro Dios espera de nosotros algo hermoso también. Puedo entender que en los tiempos de Noé alguien me pueda decir: eran solo holocaustos de animales los que se sacrificaban. Pero si a la profundidad del texto nos vamos, no es así. Nos vamos a dar cuenta que no. Nos vamos a dar cuenta que aquel patriarca, aquel Noé, también hizo lo que nosotros hacemos o debemos hacer en nuestro tiempo. Porque el holocausto no solamente fue lo que percibió Dios en cuanto a animales sacrificados en un altar, sino la intención, el deseo, la gratitud, el gozo, la humillación, la alegría y todas aquellas virtudes y cosas que se mezclaban en el corazón de Noé para entregar aquella preciosa ofrenda a nuestro Dios. Y ahora sí, nosotros como piedras vivas nos debemos de edificar una casa espiritual para entregar a Dios sacrificios agradables a su nombre, sacrificios que demuestren que nosotros realmente estamos convencidos, agradecidos con nuestro Dios por la salvación que de Él, a través de nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido. Hebreos capítulo 13. Vamos tomando citas conocidas para que no nos compliquemos en esta ocasión. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. Hermanos, esta parte es hermosa y también el lugar de donde la extrajo el escritor de los Hebreos, que en un momento lo vamos a ver. Quiero rescatar de esta cita cosas importantes. Primero, que nuestros sacrificios deben de ser ofrecidos directamente a nuestro Dios. Pero dice este versículo 15, ofrezcamos por medio de él a Dios siempre. Y esta palabra, hermanos, enmarca muchas cosas. Nuestro holocausto no debe de ser un holocausto de un solo día, sino que debe de tener continuidad. Debemos de estar continuamente entregando a nuestro Dios ese sacrificio de alabanza del que habla la palabra de nuestro Dios, fruto de labios. Y esta parte, hermanos, es hermosa que nosotros la veamos. Y habla de estos dos elementos importantes: sacrificio de alabanza. Y luego dice que este sacrificio de alabanza son frutos de labios que confiesen a su nombre. El libro de Oseas, capítulo 14, de donde veo que gran parte
de este texto fue sacado en el concepto, en el consejo del escritor de los Hebreos. Dice la palabra de Dios allá en Oseas capítulo 14, en su versículo 2, lo siguiente: Tomad con vosotros palabras y convertíos a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien. Y luego dice, y daremos becerros de nuestros labios. Y ahora estos becerros se espiritualizan. Ahora estos becerros son ese sacrificio, esa confesión. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salud. Cada alabanza que damos, cada oración y plegaria que entregamos a nuestro Dios, cada obra de bondad nacida de un corazón puro, limpio y sincero, cada gesto de amor que manifestamos ante nuestros hermanos, son sacrificios y holocaustos que estamos entregando a nuestro Dios, sacrificios espirituales, que espera Dios que los entreguemos no solamente una vez, sino siempre, de manera continua, porque ese es el deber de cada uno de nosotros. ¿Con qué prevendré al alto Dios? ¿Cómo voy a agradar a Dios?, decía el profeta. ¿Se va a agradar Dios de muchos carneros que yo sacrifique? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Y el mismo profeta Isaías responde esta parte interesante de la palabra de nuestro Dios, diciendo, oh hombre, ¿sí? Él te ha enseñado, Él te ha dicho, Él te ha mostrado qué es lo que quiere de ti. Solamente que tengas justicia, que ames a Dios, que le busques en todo momento, ¿sí? Que ames la misericordia y que busques estar con Dios en todo momento. Creo, hermanos, que son cosas interesantes que nosotros como hijos de Dios debemos de tener a cada instante, ¿sí? Y en cada momento nosotros debemos de buscar a nuestro Dios y hacer su voluntad. Y esos sacrificios vivos y esos sacrificios hermosos que ahora como hijos de Dios debemos de tener, hermanos, debemos buscarlos conforme a la voluntad de Dios. Y esto, hermanos, es el consejo de este tema, de esta ocasión, que de alguna manera como hijos de Dios entendamos y busquemos ese ejemplo del que la palabra de Dios nos habla y cómo debemos de comportarnos siguiendo el ejemplo de aquel grande patriarca y de la enseñanza que nuestro Dios nos está dejando. Vamos a ver esa cita que yo les hacía mención allá en el libro de Miqueas, en su capítulo número 6, y vamos a ver lo que la palabra de nuestro Dios nos está enseñando. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, en su versículo 6, aunque ya lo conocen todos ustedes: ¿con qué prevendré a Jehová y adoraré al alto Dios? ¿Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Agradaráse Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti Jehová solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar
con tu Dios. Y esto precisamente es lo que tenemos que hacer como una ofrenda especial que debemos de entregar nosotros a nuestro Dios. Y edificó Noé un altar a Jehová. ¿Qué altar estamos edificando nosotros? ¿Cómo estamos haciendo ese altar a nuestro Dios? ¿Será que Dios mira la ofrenda que hay en nuestro corazón como agradable? ¿O será que nos mira como a Caín? ¿Será que de pronto no somos agradables a los ojos de Dios? ¿Será que nos sucederá como aquel hombre cuando dice la Biblia, a Jacob amé y a Esaú aborrecí? ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Procuremos perfeccionar nuestras ofrendas. Procuremos hacer las cosas conforme a la voluntad de nuestro Dios. El mayor adorno que nuestras ofrendas deben de tener es la gratitud, el temor, la santidad, la verdad. Hacer todo como dice la palabra de nuestro Dios, en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca a Dios que le adoren. Y es importante que hagamos las cosas conforme a la voluntad de nuestro Dios. Espero, hermanos, que este tema sea de edificación para todos nosotros en este sábado que nos corresponde. Paz a vosotros, mis amados hermanos.